perdón es reconocer que alguien cometió una ofensa contra ti, pero decidir dejar el rencor y el deseo de venganza contra ella. Una de las mayores dificultades en los seres humanos es perdonar a quien le causó algún mal. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. Y el pastor Joel Flores nos va a mostrar a través de la Biblia por qué debemos perdonar a nuestros semejantes. Quédate con nosotros, aquí comienza Libertad sin Límites. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores. ¿En alguna oportunidad te has preguntado qué es el perdón? ¿Cuáles son los efectos que tiene en nuestra vida? Pues bien, el perdón es la acción humana de librarse de una culpa, de una ofensa. El perdón es un proceso mental que tiene como objetivo eliminar cualquier resentimiento, rabia, rencor u otro sentimiento negativo sobre determinada persona o con uno mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar no siempre es fácil y muchas veces tampoco es agradable. En ocasiones hasta decidimos no perdonar. Entonces, ¿qué sucede cuando decidimos cargar con esa amargura por el resto de nuestra vida? ¿Cómo perdonar a alguien que nos hirió? ¿Cuáles son los efectos que trae el perdón? ¿Es más fácil perdonar o ser perdonado? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha herido, a quien nos ha lastimado? Que el tema es el de hoy, ¿verdad? Pastor Joel Flores, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carola. Qué lindo es poder estar nuevamente juntos y en este encuentro marcado con todos nuestros amigos que están allí en casa sintonizando el programa. Un grande, grande abrazo para ti. Cada semana este encuentro es fortalecedor, cada semana aprendemos cosas lindas y hoy vamos a hablar de una de las mayores necesidades que tenemos todos los seres humanos. Sí. Es aprender el arte de perdonar. Nos enseñan todo menos a perdonar, Carola, y a veces nos cuesta tanto, ya sea pedir perdón o ofrecer el perdón. Ofrecer el perdón, qué difícil, ¿no? Qué difícil es. Bueno, yo te cuento que voy a comentarte acerca del efecto de aquellas personas que perdonaban o que recibían el perdón, como tú lo dices. Uno de ellos es el que realizó una profesora en Michigan, Estados Unidos. Esto fue en el Hope College. Ella es Charlotte Van Zen. Es una profesora que junto a sus colegas tomaron a 71 voluntarios, 71 personas que fueron voluntarias. ¿Y qué se les pidió, Joel, a estas personas? Que recordasen, como parte del experimento, alguna experiencia o alguna persona que los habría herido desde lo emocional, les habría causado algún sufrimiento, alguna ofensa. Y tú sabes que en el momento en que ellos recordaban específicamente lo que se les estaba pidiendo relacionado a algo negativo, sufrimiento, en fin, se registró lo siguiente, muy interesante: aumento de la presión sanguínea, los latidos del corazón muy acelerados, tensión muscular también aumentada, reacciones idénticas a las que ocurre cuando una persona está tomada por la rabia, ¿no es cierto?, por algún sentimiento de ese tipo. En fin, cuando les fue pedido que ellos se imaginasen perdonando a las personas que les habían causado algún mal, se mostró más calmados, a ellos más calmados, con la presión, no solo con la presión, sino con los latidos, el ritmo cardíaco mucho más bajo. Qué interesante, ¿no? Qué es impresionante cómo un evento en la vida, una herida en la vida nos puede amarrar y no nos permite avanzar. Seguro. Y mira, el solo hecho de no salir de ese lugar nos enferma. Uno de los mayores problemas que tenemos por falta de paz es la culpa o también el remordimiento o el sentimiento de odio
que nos trae otro tipo de enfermedades. Ahora está comprobado científicamente. Exactamente. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué cosa es lo que guardamos en el corazón? Porque eso se va a reflejar en nuestra mirada, en nuestro rostro y en nuestra salud, Carola. Exactamente. El estudio mostró que el perdón, lo que acabas de decir, ayuda a mejorar la salud física. Estas personas mostraron una disminución muy significativa en relación a síntomas con dolores de cabeza, dolor de la columna, imagínate, ¿quién pensaría? Náuseas, insomnio, pérdida del apetito, Wow. directamente relacionados a algo físico. Exacto. ¿No es cierto? Es impresionante cómo afecta tanto lo que acontece dentro de nosotros, se refleja en nuestra salud física. Exactamente. Y hay tantas enfermedades que solamente serán curadas el momento cuando decidamos hacer una limpieza del corazón, de esos Así sentimientos es, que nos así están es. enfermando. Y como decíamos al inicio, no solo decir, bueno, perdono, sino decir y decido no guardar el rencor, porque también es algo negativo. Y eso es un ¿no? proceso. Más la Biblia nos ayuda, Carola, para poder solucionar esos problemas de relaciones que tenemos siempre en la vida. Te escuchamos. Gracias allí por traernos esos datos estadísticos. ¿Sabes qué yo tengo aquí en mi mano? Es una pequeña flor. Y aquí en esta flor que yo tengo, sabes que yo gusto mucho de las flores. Hay algunas que tienen un perfume rico, maravilloso, otros no tienen mucho perfume. Mas esta es una flor muy linda. Ahora, fíjate una cosa, en esta flor puede estar reflejada nuestra vida, ¿correcto? Puede estar reflejada nuestra vida. ¿Qué cosa sucede? Cuando alguien nos hiere en la vida, es como si alguien sacara los pétalos de nuestra existencia y nos hiere tanto. Mira, estoy destruyendo esta flor. Nos hiere, nos causa herida. Pero hay algo que yo aprendo de esta flor. Yo despedacé esta flor completamente. Ya no está más linda. Y yo, es más, no solamente lo puedo despedazar, yo puedo hacerlo más pedazos aún. Solo que cuando yo hago pedazos a esta flor, ella me da algo que yo no le pedí. ¿Sabes qué cosa es? Perfume. La pregunta es, ¿cómo me puede dar un perfume si yo le estoy hiriendo? La respuesta es, porque la esencia de esta flor es dar perfume. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu esencia? ¿Correcto? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué cosa es el perdón? El perdón es el perfume que da el corazón cuando es herido por alguien. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes en el corazón? A veces las heridas que nos abren las personas revelan lo que realmente tenemos en el corazón. Odio, resentimiento, ira, sentimiento de venganza, etc. En la Biblia yo encuentro dos historias extraordinarias de personas que dieron lo mejor ante lo peor. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo allá en Egipto injustamente, y cuando él tuvo la oportunidad para vengarse, ¿sabes qué cosa hizo José? Dio perfume, perdón. Jesús, nuestro máximo ejemplo de perdón, traicionado, herido, maltratado, juzgado injustamente, las mayores y peores injusticias que alguien ya soportó en este planeta fue en contra de Jesús. Y Él no solamente nos enseñó a perdonar, Él nos ofrece ayuda para perdonar. Y tú puedes decir, pastor, no, espere un momento, es que usted no sabe lo que hicieron conmigo. Es verdad, yo no sé tu historia. Mas quiero decirte algo. Todos tenemos heridas profundas en el corazón, heridas que nadie ve, heridas que están sangrando, heridas que duelen. Esas heridas que nadie ve, tratamos de enmascararlo para que nadie se dé cuenta. Mas Dios conoce esas heridas y Él colocó un remedio para sanar aquellas heridas. Entonces Dios te pide que tú puedas curar aquellas heridas. Y la pregunta es, ¿por qué yo debo perdonar? Yo te voy a dar hoy 6 razones para que puedas perdonar.
para que yo pueda perdonar. Porque todos en la vida, ya sea vamos a ofender o ya sea que alguien nos ofendió. No hay nadie que diga yo no ofendí nunca. No. Parte de nuestros relacionamientos es a veces aquellos malos entendidos y a veces herimos, no intencionalmente. Pero todos herimos y todos algún momento nos causan heridas. ¿Por qué tenemos que perdonar? Primera razón, porque el perdón es el único remedio para sanar las heridas del corazón. ¿Me estás entendiendo? Ricardo, Elena, María, Johan, José, Carlos. Es el único remedio. Cuando tú perdonas, no significa que tú estás respaldando, tú estás apoyando lo que la otra persona te hizo. No. Tú lo que estás haciendo es curando una herida porque es el único remedio. ¿Comprendiste? Único remedio. Mira lo que dice la Biblia. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros, porque no hay otro camino. El único camino para sanar las heridas se llama perdón. Te voy a dar una segunda razón. La segunda razón es porque el perdón te hace bien a ti. ¿Correcto? Cuando tú decides tener aquel sentimiento de ira, de venganza, de resentimiento y de rencor, tú estás tomando un veneno que te va a matar lentamente. Esto es una muerte lenta. Tú sabes que la mayor parte de nuestras enfermedades mentales, es más, enfermedades físicas, tienen que ver con aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón. Recuerdo la historia de una mujer que fue para el médico y se hizo muchos exámenes y el médico no encontraba la causa de su problema. Un día, después de haber hecho tanto examen, le dice, señora, aparte de su enfermedad física, ¿usted tiene algún otro tipo de problema? Y ella dijo, sí, mi vecina es el mayor problema. No aguanto verlo a ella. Y empezó a contar toda la situación que había hecho la vecina. Entonces allí el médico colocó en la receta un único remedio. ¿Usted quiere ser sanada? ¿Usted quiere sanarse? Perdone. Y ella dijo, no. Usted me puede decir para tomar el peor remedio, puede la mayor inyección, mas yo no quiero perdonar. Prefiero morir antes que perdonar. Y hay tantas personas que tienen ese sentimiento que los lleva realmente a la muerte, pero es una muerte lenta. Entonces el perdón te hace bien a ti. Tercera razón. El perdón te hace libre. Porque puede ser que tú estés prisionero en la vida. Prisionero de ese sentimiento, te amarra a esa otra persona y tú no eres libre. Por eso es que no avanzas en la vida. Más te voy a dar una cuarta razón. Y la cuarta razón es que todos necesitamos perdón. Entonces, si tú algún momento vas a necesitar perdón, tienes que aprender ¿a qué? A perdonar. Tú no puedes quebrar el puente por donde tú mismo tienes que pasar. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 12. En la oración del Padre Nuestro, Él nos enseñó: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? No hay perdón para aquel que no perdona. Entonces yo te pregunto, ¿tú necesitas perdón de Dios? Sí, yo necesito. Tengo que aprender a perdonar. Pastor, pero es difícil. Lo sé. Nunca dije que es fácil. Es muy difícil, pero el perdón es un regalo inmerecido que se ofrece a la otra persona. Te pregunto, ¿tú y yo merecemos ser perdonados por Dios? No merecemos. Mas es un acto de amor. Y Dios dice, de nada sirve que yo te dé perdón cuando en tu corazón va a haber sentimiento de venganza, sentimiento de rencor. De nada sirve. Entonces primero tienes que aprender a perdonar. Te doy otra razón para que todos podamos perdonar. Es que el perdón que Dios te da no es merecido. Así que el perdón que damos también vamos a dar sin que la otra persona pueda merecer. Y un último asunto. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar? Sabes, en la Biblia yo encuentro una historia muy linda. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 21. Fíjate lo que un día Pedro hace una pregunta interesante para Jesús. Se acerca a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y le dice: hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Me estás entendiendo?
Y tú no vas a estar andando con tu calculadora allí para decir, va una, va dos, va tres. No, no, no. 70 veces 7 significa un perdón sin límites. Quiere decir, hay que aprender a perdonar en la medida que nosotros necesitamos perdón. Hay que aprender a perdonar y dar un perdón sin límites, porque es la manera como Dios nos perdona. Entonces, si necesitas mucho perdón, ofrece más perdón. Pastor, ¿y qué cosa es perdonar? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Como yo comencé diciéndote, perdonar es dar el perfume, la esencia que hay en tu corazón a una persona que no merece. Perdonar viene de 2 palabras, perder y donar. ¿Qué cosa pierdes? Pierdes el derecho de vengarte. ¿Y qué cosa donas? Donas lo mejor de ti ante lo peor que una persona te hizo. ¿Comprendes? Ahora, no creas que esto es simple. Esto demanda de un proceso, por supuesto. ¿Y cómo inicia ese proceso? Número 1, coloca tu dolor en las manos de Dios. Por allí tienes que comenzar. Tienes que colocar tu dolor en sus manos y allí ese sentimiento de venganza va a desaparecer. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice así la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Dios es tu defensor y Dios sabe todas las ofensas que te hicieron, todas las injusticias que te hicieron. Y Él te defiende, dice, deja la venganza conmigo. Ahora, es verdad que nosotros tenemos que colocar ciertas situaciones en manos de las autoridades, ¿correcto? Porque eso es parte también del proceso de sanación. Sin embargo, dejen las manos de Dios porque la venganza no soluciona nada. La venganza empeora las cosas. Ahora, número 2, cuando tú decides perdonar, tú no necesitas estar descascarando la herida. Tú ya tuviste una herida que cada vez estuviste descascarando y nunca va a sanar. En otras palabras, no empieces a rumiar tu dolor. Tú has visto los animalitos que empiezan a rumiar, ¿verdad? Ellos ya comieron, mas ellos sacan nuevamente porque no digirieron y empiezan a rumiar. ¿Cuántos están rumiando su pasado, rumiando su dolor? Deja de rumiar tu dolor. Es parte del proceso. Otro consejo para ti es que tú no necesites sentir para perdonar. El perdón es una decisión. Porque si tú dices, yo voy a esperar sentir, nunca vas a perdonar. Tú decides colocar el remedio. Otra cosa, no intentes cubrir aquella herida y fingir que todo está bien. No. Tú tienes que reconocer que tienes un problema. Y ahí viene la otra parte del proceso. Nunca busques fugas. No vayas tras el cigarrillo para calmar el dolor, no vayas tras la bebida, tras el alcohol, no vayas tras la droga para calmar el dolor de una herida, de una traición. No, eso no soluciona el problema. Parte de este proceso es colocar en las manos de Dios y perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que aconteció un hecho en tu vida y que tú decidiste colocar el remedio porque necesitas tener paz en el corazón. Tú puedes decir, pastor, yo no logro perdonar porque me hicieron tanto daño. Entonces, préstame atención a lo que te voy a decir. Ora por esa persona que te hizo daño. El perdón cierra la herida, pero la oración cicatriza la herida. Y cicatrices no duelen más. ¿Me estás entendiendo? No duelen más. La oración cicatriza. Cuando tú empiezas a orar incluso por aquel que te hizo daño, tú estás dando bendición incluso. Estás dando el perfume de lo que hay en tu corazón, la esencia que hay en tu corazón. Tú sabes que hay millares de personas que todos los días visitan un consultorio psicológico porque no pueden más lidiar con la culpa. Allí en su corazón hay tanta culpa, en su vida hay tanta culpa. Y no tienen paz. Pueden tener buen colchón, pero no tienen sueño, no tienen apetito y tienen dolores físicos y también mentales. Lo peor de todo es que para esto no hay cura humana. Pero la solución es divina. Porque la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y si tú vas a 1 Juan 1:9, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Préstame atención. Voy a hablar para ti que fuiste traicionado. Hay una herida en tu corazón. Decide perdonar. Voy a hablar para un hijo que no perdona a su padre.
Voy a hablar para un empleado que no perdona a su jefe, no perdona a su colega, a su compañero que le hirió, le dio la espalda, le traicionó. Voy a hablar para una señorita que cometió el aborto y se cree que es un asesino y tiene pesadillas y siente que sus manos están llenas de sangre. Préstame atención, Dios te ofrece perdón. Y hoy puedes levantarte de aquella cama donde tú estás. Es probable que tú estés en un hospital y el problema que tú tengas no sea físico, sino sea espiritual, sea falta de perdón. Estoy hablando para ti que no puedes dormir porque en tu corazón hay sentimiento de odio y de venganza, no tienes paz. Cuando el corazón no tiene paz, escúchame una cosa, cuando en el corazón hay una tormenta, por afuera hay una tempestad. Pero cuando el corazón está en paz, no importa si afuera hay tempestad, tú tienes paz. Y la paz solamente lo puede dar Dios. Pide perdón a Dios. Aquel que confiesa su pecado, Dios lo perdona y Dios le da una nueva página en la vida. Empieza a levantar la cabeza, a vivir sin un pasado tormentoso. Aférrate a Cristo, aférrate al perdón. ¿Te acuerdas tú de aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesús? Él estaba allí pagando su culpa, una condena que él merecía. Sin embargo, aceptó a Jesús y cuando aceptó a Jesús, aceptó su perdón. Y cuando aceptó su perdón, le dijo, Señor, sálvame, yo no merezco morir. Es verdad que hoy merezco morir por mi pecado, pero yo quiero el cielo porque tú acabaste con mi historia pasada. Él pidió el cielo porque creyó en el perdón de Dios. Entonces no importa si tú ya robaste, si tú ya heriste, si tú ya hiciste lo peor en la vida, si tú fuiste demasiado lejos. No importa, pide perdón, perdona y pide perdón. ¿Hiciste algo malo? Pide perdón. Pide perdón a Dios, pide perdón a quien heriste y vive en paz. Escúchame otra cosa. Y si Dios ya te perdonó, por favor, perdónate a ti mismo. Hay gente que dice, yo no consigo perdonar las cosas que hice. Pregunto, si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para que no te puedas perdonar? ¿Me estás entendiendo? Entonces yo quiero que coloques hoy aquellas heridas abiertas, aquellas heridas que sangran en las manos de Dios. Porque Él las va a curar. Pero tú tienes que pasar el remedio. Y el remedio es una decisión. A veces la medicina que nos da el médico no nos gusta, es muy amarga, es muy ácida, es horrible, pero nos hace bien. Cuando tú perdonas, tú eres libre, tú tienes paz. Dime qué cosa no darías por un momento de paz. Cuando uno tiene paz en el corazón, querido, no importa lo que acontezca fuera de la vida, todo estará bien. Por eso yo quiero orar por ti. Toma el teléfono, envía un mensaje de texto, envía un WhatsApp, llama para esa persona, decide perdonar, porque aunque la otra persona te hirió, tú tienes un perfume que ofrecer, el perfume del perdón. ¿Quieres orar? Cierra tus ojos. Querido Dios, hay tantas personas que tienen heridas en su corazón y colocamos aquellas heridas abiertas en tus manos, sabiendo que tú puedes curarlas. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a ofrecer el perdón aun cuando las personas no merecen, aun cuando las personas nos hicieron tanto daño. Ayúdanos, por favor. Cierra aquellas heridas abiertas porque queremos tener paz y que Jesucristo pueda entrar en nuestra vida, pueda limpiar de aquellos sentimientos negativos, de odio, de venganza, aquellos sentimientos que van destruyendo y matando lentamente nuestra vida. Hoy decidimos ser libres en Cristo Jesús. Por eso aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptamos también su perdón en nuestra vida. Haznos libres de nuestro pasado. Haznos una nueva criatura en Cristo Jesús. Te rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Joel Flores por ayudarnos a reflexionar acerca de este tema tan importante, tan significativo, el perdón. Y queremos invitarte ya al final de nuestro programa a visitar una iglesia adventista. Aparece allí en tu pantalla este sitio al que tú puedes ingresar para buscar una iglesia cerca allí donde tú vives. Encuentreunaiglesia.com. Te estaremos esperando. También te recordamos una vez más que tenemos un lindo material para ti que quieres tal vez profundizar en la palabra de Dios, quieres conocer las promesas maravillosas que Dios tiene para ti. Allí tú puedes entrar en contacto con nosotros y pedir este material.
Momento de despedirnos, llegamos al final de Libertad Sin Límites. Como siempre, gracias por tu compañía y la invitación, por supuesto, para nuestro próximo reencuentro aquí junto con el pastor Joel Flores. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Que Dios te bendiga.